Gracias por estar con nosotros aquí en Canal 5. Empieza la entrevista ya. Ustedes saben que estamos en este ciclo electoral hasta las elecciones internas. Y recién les decíamos, el Partido Colorado es el partido que más candidatos está presentando por estas horas. Hoy nuestro invitado es uno de ellos, Gustavo Subía. Gustavo Héctor Subía Burgui tiene 70 años. Es abogado, diputado y fiscal penal jubilado. Está casado, tiene un hijo, una hija y otro hijo fallecido, Martín, además de 3 nietos. Es precandidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado. Gustavo Subía lidera el sector Tercera Vía y se presenta con la hoja de votación 9007. Subía, ¿cómo anda? Bienvenido. Buenas tardes. Engripado, pero hay que hacer frente a las balas en ese trabajo. Fue una campaña. Hicimos una gira la semana pasada con lluvia, humedad, frío. Ahí la quedó. Durísima. Bueno, hay muchos uruguayos también en la misma situación, digamos, en esta situación, bueno, con un poquito de droga encima, pero de la droga legal, tratando de sobrevivir. Muchas gracias por la invitación. A usted por venir, además, si está con este malestar pasajero de salud. Recién le decía, 8 candidatos el Partido Colorado, no son muchos. En un momento no tenían ninguno. 8 ahora, ¿no son muchos? ¿Y qué se le va a hacer? No hay prohibición de presentarse, es un partido libre, por lo tanto, si vienen 8 más, seremos 16. Y bueno, es la preselección. ¿Pero es conveniente para el partido, en definitiva? Mire, es un fenómeno natural que viene de antes. Las figuras más potentes del partido, le hace Pedro Bordaberry, el propio Talvi que se fue, han desaparecido. Entonces, desaparecidos que fueron esas figuras más señeras, comparecemos varios candidatos en la búsqueda de la pujanza, la búsqueda de los liderazgos, así que solo se van a ir acomodando los tantos. Claro. Parecen muchos, sí, pero es propio de estas circunstancias. Claro, lo que pasa es que uno piensa si a veces un partido que obtuvo 13% de los votos en la elección anterior, hay que ver cómo les va en esta, 8 candidatos, a simple vista suena mucho. Y pensé que podrían trabajar por un lado de alianzas, básicamente. Bueno, es presumible que se tendrán que dar alianzas por esta pluralidad. Dentro de los candidatos, cierto grupo de candidatos que se perfila con mejor tipo de resultado de encuestas, aunque hay que ser muy reticente al momento de valorar una encuesta, pero es presumible que van a haber algún tipo de conversaciones o acuerdos. Le pregunto esto de las alianzas, porque usted lanzó el otro día allí un tuit, a ver si lo podemos ir viendo, en tuit le decimos, ¿no? Parece en la cuenta de X ahora, con la intención de voto que se presenta tan pareja dentro del Partido Colorado, parece que es el momento de mover compromisos serios y fuertes con vista a propuestas comunes, de otra forma, de otra manera, compleja. Y pone usted una persona allí al borde del abismo. ¿Qué es lo que quiso decir exactamente? ¿Que tienen que ir a alianzas? ¿Cuál fue el mensaje que quiso dar? Primero, el dibujo no es suicida. El dibujo es aislado en elevación. Hay candidatos que pueden estar, de acuerdo a la programación de las encuestas, aislados con cierta performance positiva. Y eso puede crear un falso sentido de potencia, porque el partido en cualquier momento que se realicen alianzas internas puede desdibujar lo que las encuestas están dando en este momento. Pero perdón, ¿esas alianzas serían después de las elecciones internas? Usted dice que habría que hacerlas ahora y bajar alguna candidatura, en definitiva. La lógica es que tendría que ser ahora. A ver, vamos a ubicarnos en la realidad. Hay 3 orientaciones, diría yo, en el partido prima facie. Hay una orientación de centro-izquierda, una orientación de centro y una orientación de centro-derecha. Yo me ubicaría, más allá de que todo esto de las calificaciones es relativo, en una ubicación de centro-derecha. Y ubicaría a Robert Silva en una calificación de centro-izquierda. Los demás candidatos, en principio, los ubico en el centro mismo. ¿Qué se está decidiendo? Se está decidiendo el premio mayor, porque no es solamente la presidencia del partido, es la Secretaría General
también que va a tener el candidato que tenga la elección para la candidatura nacional. Y se está decidiendo también, eventualmente, la línea de Senado. Es decir, el premio se compone de 3 partes: Secretaría General, Presidencia del partido y lista de Senado. Hay que ser muy inteligente y darse cuenta que en estas elecciones internas se está jugando el premio mayor. Y no es nada difícil sostener de que tengan que haber contactos para garantizarle a alguno de los candidatos, por alianza con otro, ese premio mayor. Ahora, las alianzas, más bien dicho, que uno se baje de la precandidatura para apoyar al otro, tiene que tener un marco de referencia muy inteligente, porque no es cuestión de que el primer candidato se lleve los 3 bombones y al segundo lo deje simplemente acompañando, sino que tiene que ser inteligente las ofertas, porque en política son ofertas y conversaciones, para que el que apoye a otro candidato tenga realmente una parte en ese todo que significa el premio mayor. Está bien, pero parto de la base. Usted está en esa línea de 3 que me dice, usted está entre los que no se baja su candidatura. No me bajo. ¿O se baja su candidatura? No. En principio no me bajo, pero estoy pensando lo siguiente. ¿Qué pasa si, como estaban dando las encuestas hasta hace poco, la última, la de Schwarzenegger, nos ponen un pie de igualdad a Ojeda, a mí y a Robert Silva? ¿Qué pasa si termina siendo un tema aleatorio la ganancia en el partido de uno de esos candidatos simplemente por un porcentaje de un 2%? No tendría mucho sentido, porque yo me encuentro más distanciado, conceptualmente hablando, con Robert Silva que con los otros candidatos o precandidatos del partido. Entonces, no sería inteligente, en aspiración a ese premio total que le hablaba hoy, decir no hago acuerdos. ¿Y está conversando con alguien ya de esto? Me han invitado, yo no he golpeado ninguna puerta, me han invitado a conversar varios de los que estamos hablando ahora. A formar alianzas, o sea. A formar alianzas, pero le repito, estoy hablando con pie de plomo porque es en temas políticos. Formar alianzas no representa un bajarse sin tener parte en lo que se está jugando. A mí lo que me interesa, mayoritariamente, ya lo saben todos, lo que me interesa más es una línea al Senado eficiente para tener esa potencia que en esta legislatura no he conseguido. La potencia de un diputado no es suficiente. La potencia de un senador y más diputados empieza a sentirse, y la hubiera querido tener en varias operaciones de esta legislatura que no pude llevar a cabo. Me quiero meter más en sus ideas, en los temas, en puntual, pero antes quiero preguntarles, porque en una interna tan pareja, esto después se tiene que definir. El que gana la interna es el candidato del Partido Colorado, saque el porcentaje que saca, ahora están todos en 22, 23%. ¿Cómo lo resuelven ustedes? ¿Van a la convención puede elegir a otro que no haya sido el ganador? Antes de irse, quien me llamó para saber qué posición tenía al respecto fue el presidente Sanguinetti. A Sanguinetti le dije yo, no estoy de acuerdo con que el que gana por un porcentaje mínimo sea el candidato del partido. Y mi respuesta fue, por lo menos, si vamos a hacer un compromiso de caballeros de no respetar el mandato constitucional que exige un 50% o por lo menos una diferencia del 10%, tenemos que llegar a convenir que el que gana tiene que hacerlo por un porcentaje que no sea un porcentaje mínimo. Esa es mi posición, se lo dije a Sanguinetti antes de irse, y en este momento no tengo información de que otra nueva resolución haya sido tomada. O sea, por ahora el Partido Colorado, el que gana la interna en los Colorados va a ser el candidato del Colorado. Sí, pero no fue acordado por la convención. Habría que lograr un acuerdo en la convención para no violentar normas constitucionales. Así que ahí me declaro ignorante de cuáles van a ser los pasos subsiguientes a dar. Subía a usted, no solo en todo este periodo y antes también, pero el tema seguridad es uno de los que más ha trabajado. Usted ha sido crítico de la gestión del Frente Amplio, ha sido crítico de la gestión de este gobierno que usted también integra, su partido lo integra. ¿Cómo se soluciona? ¿Por dónde hay que ir para mejorar la seguridad del país? Bueno, es un tema largo. Yo he presentado ya memorándum
a mi juicio, importantes y circunstanciados. Lo hablé en su época con Larrañaga, lo hablé con Heber también y mantuve conversaciones con Martinelli. Sin embargo, la orientación que ha cobrado la coalición después del fallecimiento de Larrañaga a mí me ha parecido muy mala. Me cobran y me dicen, vos sos coalición, sos este gobierno. Digo, pará un poquito, soy este gobierno en la pata parlamentaria. En la pata ejecutiva no integro el poder ejecutivo de este gobierno y tengo distanciamiento porque yo considero que hay políticas equivocadas, muy equivocadas. Hoy estamos asistiendo a nuevos datos, por lo poco que vi en televisión, porque la gripe no me dejó ver mucho, pero estamos asistiendo a un espectáculo de muerte por doquier. Otra bebita, si mi información no es equivocada, está herida junto con toda su familia. Un policía que iba a ser rapiñado, casualmente el policía se defiende y mata a su agresor. Entonces, tenemos que hay eventos casuales que llevan a que agredieron a un policía para que haya una respuesta de parte de alguien integrante de las fuerzas del orden. Pero eso es casual, no es programado. Todo esto se puede programar, depende de una voluntad ofensiva hacia el delito. Acá no tenemos una voluntad de ofensiva hacia el delito, tenemos una voluntad defensiva. ¿Es más mano dura una voluntad ofensiva? Para decirlo claramente, son megaprocedimientos, interceptación permanente en los barrios, presencia policial estable día y noche, aporte militar si es necesario. Todo eso lleva un combo. Transformar policía administrativa en policía ejecutiva. Hay un caudal de policía administrativa enorme que no tiene fuerza eficiente. Revitalizar las comisarías que no se han revitalizado, se han auxiliado a la parte locativa, pero no es esa la que importa. Bueno, el Ministerio del Interior siempre dice, este gobierno siempre dice que ha fortalecido a las comisarías. No, falso. Lamento decirlo de esa forma. Una cosa es, por eso le decía, una cosa es fortalecer el ámbito locativo de las comisarías, que sí se ha fortalecido, y otra es fortalecer el ámbito funcional. Hay un artículo, el 25 de la ley policial, que establece justamente cuáles eran las facultades que se le quitaron a las comisarías. Ese artículo no se ha modificado. Los comisarios no tienen facultades operativas en el territorio. Yo se lo pregunté a un comisario de una comisaría que está en las zonas de color más rojito de Montevideo, haciendo una visita con el Parlamento. Le pregunto, ¿cuántos enfrentamientos violentos ha tenido en los últimos 4 meses? La respuesta del comisario en una zona central de Montevideo fue ninguno. A ver, es inconcebible que en las zonas calientes de Montevideo el comisario no haya dirigido ningún procedimiento caliente justamente contra delincuentes. Estamos en una posición, repito, todo da para mucho más. ¿Qué tenemos? ¿Una policía pasiva entonces? No, un Ministerio del Interior pasivo. Un ministerio. Son las directrices políticas las que evaden la ofensiva que le estoy pidiendo. Repito, puede haber una policía a la defensiva o una policía a la ofensiva. Son distintos procedimientos. Hoy tenemos un poder ejecutivo que está a la defensiva, no hagan ola, muchachos, y lamentablemente mi explicación de por qué eso es así es agraviante para este gobierno, al cual pertenezco, pero no puedo quedarme en silencio cuando todos los ciudadanos de este país se dan cuenta. Usted propuso también con el diputado Lust utilizar a los militares o en tareas de apoyo a la policía, por lo menos por un tiempo, creo que eran 180 días, y ver qué pasa, ¿no? Eso es un poco lo que está manejando. Pero espere que el otro día estuvo acá y pudimos entrevistar también al senador Guido Manini Ríos, que es candidato por Cabildo Abierto. Él había sido comandante del Ejército, y le pude preguntar precisamente sobre esta idea suya, su vía. Mire lo que respondía. No es un buen uso de la herramienta disponer militares en funciones de policía. Porque es una institución que no está preparada en funciones policiales, no está preparada para cumplir funciones policiales, no está armada, no está entrenada, no está equipada, y lo único que puede hacerse con eso es generar un desgaste inútil y totalmente inconducente cuando los militares tienen muchas funciones a cumplir que pueden reforzar
la seguridad en el país, como por ejemplo blindar la frontera. Tiene que haber un blindaje permanente de la frontera con el equipamiento necesario, tiene que haber un control del espacio aéreo. Pero para esos barrios que están bravos, digamos, en materia de seguridad, bueno, ¿no funcionará? Igual que se hacen las fronteras. Puede funcionar unos días y después caemos en la misma, ¿no? Y no es así nomás, vamos a acampar, dice, no es así nomás. La herramienta militar hay que asumir todo lo que significa usarla. Un soldado con un fusil, tiene un fusil militar, no tiene un revólver 38, está acostumbrado a usarlo. ¿Vamos a habilitar que se use un fusil de alta letalidad en esos barrios? Más adelante decía Manini que un fusil de esos que tienen los militares uruguayos hoy atraviesa igual 3 casas en un asentamiento, ¿no? Con el riesgo que eso puede conllevar también. La experiencia que tenemos últimamente es que el 38 atraviesa 3 casas también cuando son de lata las chapas. Y los niños que han sido heridos por armas, digamos, normales. A ver, con gran respeto hacia Manini, que siempre le tengo, pero discrepo frontalmente. Hoy las Fuerzas Armadas efectúan labores de policía en todo el interior de la República, en 20 kilómetros de la frontera para adentro. A ver, ¿qué es que usted va manejando el vehículo y lo paran, le piden identificación, están armados a guerra, lo hacen bajar del vehículo, lo cachean, le revisan el vehículo y si hay un elemento distorsivo, lo llevan ante el fiscal para pasarlo a juez? ¿Qué es eso? Usted quiere eso en los barrios. Pero a ver, vamos a empezar por lo que hoy hay. Las Fuerzas Armadas hoy en territorio del interior del país, no en las ciudades, pero sí en el territorio, está haciendo funciones de policía. Vamos a entendernos. Es una ley de Vázquez que luego fue refrendada por un decreto de la calle. En las misiones de paz he conversado con numerosos oficiales y me dicen, lo que hacemos es función de policía, separando los bandos antagónicos, avisando quién va, haciendo la función de separación. Son funciones de policía. En las cárceles uruguayas, las Fuerzas Armadas que hacen el perimetral, hacen operación de Fuerzas Armadas, pero en funciones de custodio de presos, custodio exterior. Así que hoy hay funciones de policía. Con esto no desconozco el problema que es más grave todavía de lo que decía Manini. Hoy tenemos unas Fuerzas Armadas que en la discusión, yo creo que en el error, están siendo torpedeadas por solicitud de procesamientos de eventos sucedidos hace 50 años, con una base jurídica, a mi juicio, muy endeble para la solicitud de esos procesamientos. No, pero eso es otro tema. No, no es otro tema. La responsabilidad del funcionario militar ante la justicia normal y civil es una responsabilidad que tiene que ser ayornada, porque el funcionario militar, al estar en tarea militar, necesita un estatuto especial. Ni siquiera se planeó y se previó en zonas de frontera. Suerte que no ha habido ningún problema de enfrentamiento violento, aunque han habido, sí, enfrentamientos, porque cuando lo haya vamos a tener una asignatura pendiente que no se previó. En definitiva, hoy hay Fuerzas Armadas en operaciones policiales. En Rosario, Argentina, las Fuerzas Armadas están apoyando la función policial, porque el apoyo no es salir a la calle. Sí, allí los narcos estaban dominando la ciudad prácticamente, ¿no? Y discúlpeme, ¿y en Uruguay qué? Somos un queso. ¿Tan así lo ve usted, Uruguay? Los pero narcos dominando no tenemos radares en el norte. Los aviones que traen la droga penetran como perico por su casa. No tenemos fuerzas fluviales ni marítimas para detener cualquier tipo de aproximación. Ahora, cuando fue el tema presupuesto del Parlamento, usted ahí pudo meter cuchara y decir, no, necesitamos comprar radares, necesitamos 2 barcos más. Ahí no se trabaja, ahí no es responsabilidad de ustedes también. No, no es responsabilidad porque eso básicamente es el Ejecutivo el que tiene que programar. El legislador actúa en función de las necesidades y cuando el Ejecutivo lleva a cabo proyectos. A ver, en los temas que me son caros, como es el tema Fiscalía, presenté un proyecto firmado por la totalidad de los legisladores del Partido Colorado. Cabildo Abierto lo aprueba en pleno. Hablé con la bancada del Partido Nacional y estaría en principio de acuerdo. Falta el dedito del presidente, para arriba o para abajo. En esos temas que son típicamente legislativos,
Fue negativo el proyecto que yo presenté y he presentado 10 proyectos más. Con Luz presentamos una cantidad de proyectos. Ahora estamos con el proyecto de violencia de género y no obtenemos los deditos para arriba. Y en comprar radares, eso es una típica tarea del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Defensa Nacional. Ahora están comprando las lanchas, el Ministerio de Defensa Nacional, y no se llega. No tenemos aviones, no tenemos personal marítimo, no tenemos radares. Usted entra 3 elefantes blancos, los deja en el centro de la República y aquí no ha pasado nada. Esa realidad es la que estamos viendo hoy en el país. ¿Usted quiere cambiar la ley de violencia contra la mujer? Estaba trabajando en eso. Absolutamente. ¿Qué pasa con ese proyecto? Presenté un proyecto el viernes anterior, un proyecto, para hacerlo muy breve, es una ley que posibilita que en caso de diferencias entre un hombre y una mujer se deberá de estar a la posición más benigna de la mujer. Es decir, ya separamos los ciudadanos de primera y de segunda. El principio de inocencia lo desconocemos, el principio del indubio pro reo lo desconocemos y en caso de duda debemos de estar a la posición de la víctima. O sea, hoy la ley actual favorece a la mujer, digamos. Favorece no, descompensa a favor de la mujer el estatuto jurídico, inclusive constitucional, artículo 8 del principio de igualdad. Cuando hay una denuncia, solamente con que la denuncia sea verosímil, es decir, apariencia de verdad, basta para no indagar sobre la eventual responsabilidad si la denuncia es falsa. Un absurdo, se deja de lado artículos del Código Penal en virtud de favorecer a la mujer. Hay un premio si la denuncia de la mujer prospera y es condenada a la persona. Un premio consistente en 12 salarios, que es un premio como en el lejano oeste, premio vivo o muerto, $10.000 de recompensa. Acá estamos en lo mismo. Hay un desfasaje en materia pero no se parte de la base, o no hay que partir de la base sana de que la denuncia que presenta una mujer víctima de violencia, con todo lo difícil víctima de violencia, espere, sí. Ella dice que es víctima de violencia, lo tendrá que demostrar. Exactamente, pero no hay que partir de la base de que la denuncia que se presenta es cierta, es real, y después en todo caso se castigará si llega a ser una falsa denuncia. Mire, le voy a contestar con una cierta ironía. Algún estimado presidente de alguna fuerza opositora, con motivo de la denuncia que se le hizo a Orsi, cambió el petate habitual, que es que la mujer cuando hace una denuncia siempre tiene razón, y lo cambió a la figura de tendremos que investigar. Depende cómo se dé la ecuación, es absurdo decir que tenemos que darle la razón a la mujer en principio, porque eso sería discriminar los sexos como si en el ADN estuviera la verdad, como si el ADN del hombre lo llevara a mentir y el ADN de la mujer la llevara a decir siempre la verdad. Yo, 38 años como fiscal, pedí cantidad de procesamientos de hombres violentos, monstruos a veces, pero también vi mujeres mentir y en muchos casos había una cierta tolerancia. ¿Ahí no se castiga a la mujer por presentar un falso testimonio, por una falsa denuncia? Pero es que si lo que llegamos es la conclusión de que se mintió, yo pedí el procesamiento, recuerdo ahora, de 3 mujeres que avalaron una posición de un indagado de que estaba en Montevideo cuando se había cometido una rapiña y era falso. Y pedí el procesamiento y lo pedí con prisión. A mí me mintieron en la cara y lloraban después diciendo que era por un grado de amistad que tenían con el hombre que habían comparecido para mentir. Por favor, es absurdo decir la mujer no miente. Por favor, eso quita las barbaridades que puede llegar a cometer un hombre prevaleciendo de su fuerza física. No quita. Es decir, castiguemos al hombre violento, pero castiguemos a la mujer que miente y una vez más tendré que recurrir a los ejemplos. El llamado caso de la violación del cordón, donde una mujer denunció a 3 muchachos que fueron a parar con sus huesos al Concar y después se demostró que no eran culpables. Esa mujer no pagó nada, no se le responsabilizó por la mentira que había hecho justamente a partir de las disposiciones de esta ley. Esta ley, lamentablemente, desfiguró la figura de la justicia y es una ley para prevalecer la posición femenina y eso no puede ser bajo ningún concepto. Por la ley actual hay que creerle a la mujer que está denunciando a Yamandú Orsi, entonces. Lo dije con ironía, porque yo creo que una persona
es culpable cuando se demuestra su culpabilidad. Lo dije con la ironía propia de decir, cuando te sirve decís una cosa, cuando no te sirve decís la contraria. Tanto Yamandú Orsi como Penades, y alguno va a decir, ¿cómo va a comparar? Son casos completamente diferentes, perdón. En el caso de Penades no hubo sentencia aún. No hubo sentencia. Entonces, la calma, la prudencia que el uruguayo ha perdido en los últimos años, lamento criticar a nuestros hermanos argentinos, pero en la Argentina se perdió hace más tiempo. El actor D'Artés, que yo sepa, ha sido uno de los casos típicos de un individuo enchastrado, enlodado, y luego un tribunal dispuso que era no culpable. Bueno, estamos perdiendo los uruguayos el término de prudencia. Y así como con Penades debimos ser prudentes y no acusar al grito, con Orsi nos pasa lo mismo. Debemos ser prudentes y no acusar al grito. Se vienen algunos plebiscitos, les voy preguntando porque me quedan unos minutos. Todavía no están las firmas, faltan como 70.000 firmas al PIT-CNT y algunos sectores del Frente Amplio que lo apoyan. El plebiscito Capaz que lo votamos. Sobre la seguridad social. ¿Capaz que? Capaz que lo firmamos. ¿Para qué? ¿Para una mano? Para dar una mano a lo que va a ser un desastre, porque ni ellos mismos saben cómo se armó ese engendro. Están divididos, va a causar conmoción y lo que propugnan es absurdo, es cargale a papá que papá paga. Y papá somos todos nosotros como Estado. Y como Estados estamos ya con una deuda externa brutal que nos tiene doblegados, no podemos seguir cargale a papá. Así que completamente en desacuerdo con ese plebiscito. ¿Y el de la usura, el que impulsa Cabildo Abierto? Se está aprobando, se aprobó ya en diputados y pasa a senadores un proyecto sobre usura que hizo el diputado Peña del Partido de la Gente, mucho más serio porque apunta a regular hacia futuro. El proyecto de Manini apunta a desregular hacia pasado. Y los que sabemos que con el pasado, cuando ha sido laudado, no hay que meterse porque es cosa juzgada, no podemos estar sosteniendo que hacia pasado hay que meterse. O sea, este plebiscito de Cabildo Abierto usted no lo respalda por esto. No lo respaldo porque la seguridad jurídica es lo primero. No desconozco las razones, y las razones son ciertas, y ha habido abusos, pero ha sido en función de contratos. Y me permito la segunda ironía de la noche. No desconozcamos, Cabildo Abierto, que no desconozca lo que está laudado hacia pasado, porque la ley de caducidad laudó pasado y nos metimos a revisarla y creo yo que ha sido una equivocación mayúscula. No nos metamos a revisar contratos hacia pasado porque rompemos la seguridad jurídica. Por eso el proyecto de Peña, del Partido de la Gente, es un proyecto mucho más serio porque regula hacia futuro y quita las inconsistencias que tiene el tratamiento de usura en nuestro país. ¿Qué va a hacer con la reforma educativa? Que la sacó adelante su partido, si se quiere, con Robert Silva en este caso, ¿no? Sí, hay que continuarla. La principal etapa de la reforma educativa fue la que planteó la LUC, porque cambió la gobernanza, me parece la políticamente vital, y luego no desconozco que Robert Silva ha hecho su esfuerzo, y hay que continuarla, y hay que esperar que la coalición, a la que yo critico, pero sigo perteneciendo, y ojo, no dije lo importante, al frente mi crítica es 10 veces peor porque deterioraron el sistema de seguridad que tenemos actualmente. Brindo póstumamente por Larrañaga, que hizo una obra magnífica, y lamento discrepar enfáticamente con el presidente que tiene la responsabilidad por el tema seguridad al día de hoy. Pese a ello, la acción de la coalición fue enormemente mayor que la que dejó el Frente Amplio porque mejoraron cifras. Lo que pasa es que el ejemplo... Bueno, los delitos se están bajando, ¿no? En definitiva. Los homicidios poco, no. Mucho Bueno, los homicidios bueno, 3% no. creo los homicidios. Pero, a ver, ¿qué es lo más importante? La vida. Y la protección de la vida no damos pie en bola. Es más, hemos subido. Entonces, si no mejoramos la parte de seguridad de vida, los otros delitos es complejo porque de alguna forma se enmarcan a veces en temor. Este gobierno ha mejorado las cifras. Estábamos con 44 grados de fiebre. Yo ahora que estoy engripado sé lo que es eso. Bajamos a 42 grados de fiebre. ¿Mejoramos? Mejoramos.
¿Seguimos en el tembleque? Seguimos en el tembleque. No puede ser que hoy nos estén pisoteando los narcos, que el territorio uruguayo esté siendo controlado por el delito y no tengamos reacción en serio. Subía, gracias por haber venido hoy acá a Canal 5. Me quitó la fiebre, ya me empecé a calentar. Ya lo vi subiendo temperatura de nuevo. Vamos a ver. Que pase bien y que se recuperen estos días, Muchas que gracias. la carrera está arrancando, como quien dice también, ¿no? Muy amable. Que pase bien. Amigos, dejamos por acá la entrevista de hoy. Ojalá que la hayan disfrutado, ojalá que les haya servido también para sacar conclusiones en casa. Que pasen bien. Gracias.